Madre mía, Can Yaman. Lo que se ha destapado sobre este bombón turco es, tela marinera. Resulta que ahora sale a la luz la confesión de su propia madre sobre algo que, la verdad, nos deja pensando. Porque sí, todos sabemos de su éxito, de sus escándalos, de su vida de película, pero ahora su madre suelta la bomba. Y es que atentos, porque la señora Gulden Yaman ha dicho algo que lo cambia todo. Ha confesado la razón oculta de su hijo, y el titular no miente, ama la vida en la oscuridad. Ojo a eso. Ama la vida en la oscuridad. ¿Qué nos querrá decir la madre? Porque si pensamos en Can Yaman, lo primero que nos viene a la cabeza es la luz, los focos, las cámaras, el brillo de las alfombras rojas, un tío que parece que vive para que le vean. Pero ahora resulta que, según su madre, lo que más le gusta es estar en la sombra. Para ser honestos, esto me choca un montón. Yo, como muchos, siempre he visto a Can como el típico galán que disfruta del estrellato, de ser el centro de atención. ¿Y si resulta que todo eso es una fachada? ¿O quizás es que él entiende la oscuridad de otra manera? A ver, ¿qué puede significar la vida en la oscuridad para alguien tan expuesto mediáticamente? Yo sospecho que no se refiere a ser un ermitaño que va. Podría ser que después de tanta exposición él necesite desconectar, tener su espacio privado, sus momentos de tranquilidad lejos del jaleo. Como quien dice, tener su zona VIP, pero a nivel emocional. Que el éxito y la fama tienen un precio, y a veces ese precio es la paz mental, ¿no os parece? Lo que yo creo que está pasando es que la madre lo ve y lo conoce de verdad, en su intimidad. Y quizás ella se da cuenta de que todo este circo mediático, que a nosotros nos fascina, a él le agota. O que él, en realidad, prefiere proyectos más serios, más profundos, donde no tenga que estar siempre a la defensiva o demostrando algo. Quizás esa oscuridad sea su forma de recargar pilas, de estar consigo mismo, de cultivar lo que realmente le importa sin tener que dar explicaciones a nadie. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto a famosos agobiados por la presión? Can ha tenido temporadas de locura mediática, con líos de faldas y un montón de cosas que hacen que tu vida privada se convierta en un circo público. Quizás su madre, con esa sabiduría de madre, ha captado que él busca un refugio, un lugar donde no le juzguen tanto, donde pueda ser simplemente él. Y si lo pensamos bien, no es tan descabellado. Muchos artistas, cuando llegan a la cima, descubren que el brillo puede ser cegador. Y lo que buscan es una especie de balance, una manera de disfrutar de lo bueno sin que lo malo les arrastre. La oscuridad podría ser ese equilibrio que él necesita. No es que sea un oscuro, no lo confundamos. Es que quizás busca la paz que la luz cegadora de la fama no le da. ¿Y si esto es una estrategia de la madre para protegerlo? Para decirnos a todos, oye, que mi hijo también tiene su lado tranquilo, que no todo es escándalo. Es como una forma de redirigir la atención, ¿no creéis? Decir, sí, es famoso, pero su verdadera felicidad está en otra parte, lejos de vuestros chismes. Para ser honestos, a mí me parece súper interesante. Le da una dimensión mucho más humana a Can Yaman, que a veces parece sacado de una revista de moda y ya está. Saber que su madre lo percibe así, que ella ve esa necesidad de oscuridad, nos ayuda a entenderlo mejor. A no encasillarlo solo en el papel de hombre guapo y exitoso. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se compagina eso con una carrera tan expuesta? ¿Cómo se puede amar la vida en la oscuridad, cuando tu vida está bajo los focos 24/7? Quizás ese es el gran reto de Can Yaman. Encontrar esa oscuridad dentro de tanta luz. Y a todo esto, ¿vosotros qué pensáis? ¿Esta confesión de su madre es una forma de protegerlo o simplemente nos está revelando la verdadera personalidad de Can Yaman que pocos conocíamos?